Allí viene la instrucción Memoriale Domini. Como ustedes pueden ver, dice instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto Divino del 29 de mayo de 1969. Esta instrucción fue aprobada por el Papa Pablo VI sobre el modo de administrar la comunión. De eso se trata esta instrucción Memoriale Domini. Gracias a todos los que están siguiendo este programa. Por favor, si les está siendo interesante, si les gusta el tema, si les ayuda, apóyenme dándole un like al video. Apóyenme, por favor. Si están en Facebook, por favor denle like a la página y denle like al video. Sigan la página de Facebook en la que están viendo esta transmisión. A los que están en YouTube, les pido de favor, denme la mano con un like a este video y suscríbanse al canal. Debajo de la pantalla hay un botón que dice suscribirse o suscribirme. La suscripción no cuesta, es gratuito. Pero cuando tú le das clic a ese botón, le dices a YouTube que te gusta el contenido de Conservando la Fe. Denle clic a la campanita, es muy importante para que reciban notificaciones de YouTube cuando yo esté transmitiendo en directo como ahora o cuando suba nuevos videos. No cuesta suscribirse. Yo no monetizo en las redes sociales, no le estoy diciendo denle un clic para yo ganarme unos pesos. Así es que es nada más para que me ayuden a que se difunda más el contenido de estos videos en la plataforma. Atención, si apareces como suscrito, si no dices suscribirme o suscribirse, si no dices suscrito, ya no le des clic, porque cuando le das clic te desuscribes, ¿ok? Así es que bueno, gracias por darme la mano de esta manera y vamos a volver aquí a la Memoriale Domini. Voy a ir directamente a los párrafos que tratan el tema de la comunión en la mano. Dice ahí, el número 2, con las reformas indicadas se han hecho más vivos y transparentes el signo del convite eucarístico y el cumplimiento omnímodo al mandato de Cristo. Pero al mismo tiempo, la participación más plena de la celebración eucarística, significada por la comunión sacramental, ha suscitado en algunas partes durante los últimos años el deseo de volver al uso de depositar el pan eucarístico en la mano de los fieles, para que ellos mismos, comulgando, lo introduzcan en su boca. Discúlpenme. Más aún, en algunas comunidades y lugares se ha practicado este rito sin haber pedido antes la aprobación de la sede apostólica y a veces de manera que les ha faltado a los fieles la oportuna preparación. Ok, Memoriale Domini. Antes de esta instrucción, por más de 1000 años en la iglesia no se permitió la comunión en la mano. Que quede claro, por más de un milenio no se permitió. De la época patrística sabemos que hubo esa práctica, sabemos que no era en la forma como se distribuye hoy indiscriminadamente con tanta falta de cuidado, porque los pocos textos que tenemos de los padres de la iglesia que hablan, que describen, no es que promuevan, que quede claro, no es que los padres de la iglesia eran entusiastas de la comunión en la mano, describían cómo se hacía en su tiempo, pero no tenemos suficientes testimonios patrísticos para saber si esto fue en todo el imperio, por cuánto tiempo en cada región se permitió y si en todas partes fue igual. No tenemos manera de saber con certeza hasta qué punto fue extendida la práctica de la comunión en la mano en la iglesia antigua. Sabemos que la hubo porque los padres en sus escritos describen los ritos litúrgicos y describen cómo se distribuye la comunión en la mano, pero una cosa es describir cómo se hacía y otra cosa es promover, ser entusiasta de algo. Por ejemplo, los padres describen que para bautizarse
las personas se desnudaban, entraban a una piscina, miraban hacia el oriente, eso lo describen. Pero eso significa que estaban muy entusiasmados porque la gente se desnudaba para ser bautizada. Pues no, no necesariamente. Solo están describiendo lo que había, lo que se hacía en su tiempo. Así es que decir que los padres de la iglesia eran grandes promotores de la comunión en la mano es falso, es simplemente falso. No hay datos para sostener tal afirmación. Sería como decir que los padres de la iglesia eran muy entusiastas de sacar de la misa, después de la primera parte de la misa, antes de la consagración y de ofrecer el sacrificio, a los pecadores públicos, porque no se les permitía estar en el resto de la misa, se llamaban los penitentes. Y a los catecúmenos que no estaban bautizados se les despedía después de la primera parte de la misa. Por eso la misa tradicional, la primera parte se llama misa de los catecúmenos. La segunda parte, donde está la consagración, el ofrecimiento del sacrificio, la comunión, se llama misa de los fieles, porque solo los bautizados que no estaban en pecado mortal podían permanecer para toda la misa. Ahora, los padres escriben eso. Podríamos decir ahora que los padres, con mucho entusiasmo, pedían que salieran todos los penitentes para no estar en la consagración. Sería exagerar. Lo que hacen es describir lo que se hacía en su tiempo. Así es que hay una diferencia entre decirnos cómo se hacían las cosas y en decir que los padres promovían. Estaban muy contentos o felices con esto. De hecho, los padres de la iglesia muestran preocupación por el peligro de que las partículas de las especies consagradas se trataran mal, se cometiera sacrilegio o se perdieran, se cayeran al piso, se distribuyeran por ahí. Los padres de la iglesia, cuando hablan de esto, piden también que se trate con sumo cuidado, que no se pierdan las partículas. Como San Cirilo dice, si te dieran oro en polvo, no querrías perder nada de ese polvo, porque es oro, pero aquí es el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, en la época patrística, ¿es verdad que hubo comunión en la mano? Sí. ¿Hasta qué grado fue generalizada en el Imperio Romano y por cuánto tiempo en cada región? No sabemos. Pero sí sabemos también que los padres de la iglesia mostraron preocupación por el trato que se daba, por los peligros que implicaba este modo de recibir la comunión. Y sabemos que en la misma época patrística, poco a poco comenzó a dejarse esa práctica de que los fieles recibieran la Sagrada Comunión en la mano. Comenzó en algunos lugares, luego se fue extendiendo a otros, se fue haciendo cada vez más generalizada. Hacia el final de la época patrística, concilios regionales donde todavía no se eliminaba esa práctica, ordenaban que ya no se hiciera. Eso en la misma época patrística. Hacia el final, esta práctica se terminó y, como les digo, por más de 1000 años, en la Iglesia Latina, en Oriente y Occidente, no se permitió la distribución de la comunión en la mano, ni en Oriente ni en Occidente. Así es que, Memoriale Domini, fíjense bien, dice allí claramente, lo tienen en la pantalla, en algunas comunidades y lugares se ha practicado este rito sin haber pedido antes la aprobación de la sede apostólica. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Ya lo expliqué por qué. No voy a repetir. Pero es gravísimo que sacerdotes, yo no sé si obispos, hayan hecho esto. Y estas no son cosas que vinieron de los fieles. No hubo un movimiento masivo de fieles pidiendo, reclamando la comunión en la mano, diciendo, ¿por qué no nos toman en cuenta? Nos sentimos humillados porque nos obligan a arrodillarnos. No hay testimonio de ningún santo, de ninguna santa religiosa, santo laico, santo sacerdote, por más de 1000 años, que haya dicho, estamos tratando mal a los laicos, los estamos humillando, haciéndolos arrodillarse para recibir
la hostia consagrada, la Sagrada Comunión. Imagínense una santa del nivel de Teresa de Jesús o de Santa Teresita del Niño Jesús o de Santa Catalina de Siena. Mujeres, una de ellas que hubiera reclamado: ¿por qué se nos trata así? ¿Por qué no se nos da en la mano? ¿Por qué ya no hacemos lo que hacían en los primeros siglos de la historia de la iglesia? ¿En qué momento comenzaron a vernos para abajo los clérigos, a los fieles? No, es que no hay testimonio de doctoras de la iglesia, de doctores de la iglesia, de santos laicos, no sacerdotes, que hubieran dicho: aquí no se está respetando nuestra dignidad bautismal. Eso es interesante. Es interesante notar este punto. La imposición vino de arriba. Fueron clérigos que lo impusieron, que empezaron a hacerlo sin el permiso de la iglesia. Y dice: sin haber pedido antes la aprobación de la sede apostólica, y a veces de manera que les ha faltado a los fieles la oportuna preparación. Fueron los progres de los 60s, los progres de aquel tiempo, curas novedosos, o yo no espero, no sé si obispos, pero curas novedosos que llegaban a su comunidad y decían: ¿saben qué? Ustedes son sacerdotes por el bautismo, les voy a dar la comunión ahora en un modo que esté de acuerdo con su dignidad. La van a recibir en la mano, ya no en la boca como niños, sino ahora como adultos, en la mano, y así le impusieron. Y a veces, dice aquí, sin la oportuna preparación. Luego, número 3 dice: es verdad que según el uso antiguo en otros tiempos, se permitió a los fieles tomar en la mano este divino alimento y llevarlo a la boca por sí mismos. Y también en tiempo antiquísimo llevar consigo el Santísimo desde el lugar en que se celebraba el sacrificio, principalmente con el fin de aprovecharse de él como viático en el caso de tener que luchar por la confesión de la fe. Está hablando en tiempos de persecución. De hecho, si mal no recuerdo, San Basilio dice que solo en tiempos de persecución los fieles bautizados, no sacerdotes, pueden tomar la comunión con sus propias manos. Entonces dice, ok, en tiempos antiguos hubo esta práctica, se permitió a los fieles, pero sabemos también, analizando los textos, que no era de la forma en que los fieles tomaban la hostia con la mano, de la otra donde se les deposita y se lo llevaban ellos a la boca, sino que más bien era directo de la mano donde se depositaba a la lengua, así, de esta manera, no en la forma como lo hacemos hoy, precisamente para evitar que las partículas se cayeran o quedaran por allí pegadas en algún otro lado donde las manos fueran a tocar. Entonces dice que sabemos que esto pasó en la iglesia antigua, pero fíjense bien. Sin embargo, las normas de la iglesia y los documentos de los padres manifiestan con abundancia la máxima reverencia y prudencia suma con que se trataba la Sagrada Eucaristía, porque nadie coma aquella carne sin adorar, nadie coma aquella carne sin adorarla antes. Y al asumirla se amonesta a todos: tómala y estate atento para que no se te pierda nada, porque es el cuerpo de Cristo. Aquí se está citando algunos pasajes de los padres de la iglesia. Esa suma reverencia. Piensen ustedes en cuántos lugares se distribuye la Sagrada Comunión en la mano sin, por meses o por años, recordar, ni siquiera hacer un recordatorio breve de la reverencia que se debe tener para recibir la Sagrada Comunión, del cuidado que se debe tener para que partículas no caigan al piso, para que partículas no queden en la mano y luego se pongan sobre la mesa o más bien sobre la banca, sobre la bolsa, sobre la ropa. No se dan estas indicaciones. Sigo adelante. Además, el cuidado y el ministerio del cuerpo y la sangre del Señor se encomendaban de modo verdaderamente peculiar a ministros sagrados u hombres designados para eso.
Después que el presidente terminó las preces y todo el pueblo hizo la aclamación, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a cada uno de los presentes para que participen de ellos el pan y vino con agua, sobre los que se dieron gracias y los llevan a los ausentes. Número 6. Atención, dice: por eso el oficio de llevar la Eucaristía a los ausentes fue luego confiado exclusivamente a los ministros sagrados, para asegurar mejor la reverencia debida al cuerpo de Cristo y servir al mismo tiempo a la necesidad de los fieles. Andando el tiempo, después de estudiar más a fondo la verdad del misterio eucarístico, su eficacia y la presencia de Cristo en el mismo, bajo el impulso ya de la reverencia hacia este santísimo sacramento, ya de la humildad con que debe ser recibido, se introdujo la costumbre de que el ministro por sí mismo depositase en la lengua de los que recibían la comunión una partícula del pan consagrado. Atención, aquí Papa Pablo VI, con Memoriale Domini, nos dice por qué se acabó esa práctica, cuál fue la razón. Lo que sorprende es que luego permitió lo contrario, pero al menos nos dice: andando el tiempo, después de estudiar más a fondo la verdad del misterio eucarístico. Recuerden que les hablé de un desarrollo paralelo, simultáneo e intrínsecamente ligado entre teología y liturgia. Conforme se fueron entendiendo mejor los sacramentos, se fueron perfeccionando los ritos litúrgicos. El desarrollo es mano a mano. Entonces se tuvo mayor entendimiento del misterio eucarístico, de su eficacia y de la presencia de Cristo en el mismo. Bajo el impulso ya de la reverencia hacia el Santísimo Sacramento, aquí está la razón por la cual se impuso la comunión en la boca, por la reverencia al Santísimo Sacramento y luego por la humildad con que debe ser recibido. O sea, al recibirse en la boca se expresan dos cosas: la fe en la presencia real y la reverencia a Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía, y la humildad con la que debe ser recibido el Señor. Se introdujo la costumbre de que el ministro por sí mismo depositase en la lengua de los que recibían la comunión una partícula del pan consagrado. Bueno, ahí está explicado por qué se abandonó la práctica que sabemos que existió en la época patrística, aunque no sabemos qué tan generalizada fue, por cuánto tiempo en cada región. Lo que sí sabemos es que se eliminó, y sabemos las razones por las cuales se eliminó esa práctica. Ahora, número 7. Este modo de distribuir la Santa Comunión, considerado en su conjunto el estado actual de la Iglesia, debe ser conservado no solamente porque se apoya en un uso tradicional de muchos siglos. Oigan las palabras: ese uso de dar la comunión en la boca debe ser conservado. Esa es la mente de la Iglesia, esa es la legislación que el Papa Pablo VI quiso ofrecer. Lamentablemente concedió un indulto. Muchos pensamos que es lamentable que lo haya hecho, porque de ahí se aprovecharon otros para imponer más esta práctica. Pero él dice claramente que el uso de dar la comunión en la boca debe ser conservado. O sea, en ningún momento lo propone la comunión en la mano como una manera igualmente digna, igualmente reverente, igualmente conveniente. No. Así es que decir que la Iglesia aprueba la comunión en la boca y en la mano nada más así es no estar diciendo la verdad completa. La Iglesia promueve, manda la comunión en la boca y tolera con un indulto la comunión en la mano. Vamos a ver que realmente con el tiempo se mostró que ese indulto que concedió el Papa Pablo VI trajo más mal que bien,
a la Iglesia Católica en lo que respecta a la reverencia debida a la Eucaristía y a la fe en la presencia real de Cristo. Pero bueno, volvamos al texto. Dice: este uso no quita nada a la dignidad personal de los que se acercan a tan gran sacramento. No quita nada a la dignidad, porque algunos manejan ese argumento de que basta de tratar a los laicos como niños, de darles la comunión en la boca como si fueran niños imberbes. Basta de eso. Ahora vamos a tratarlos como adultos y vamos a darles la comunión en la mano. Entonces este uso no quita nada a la dignidad de los fieles. Y es parte de aquella preparación que requiere para recibir el cuerpo del Señor del modo más fructuoso. Es parte de la preparación que requiere para recibir el cuerpo del Señor del modo más fructuoso. ¿Por qué? Porque así se recibe con más humildad, se expresa más humildad al recibir a Cristo en la boca que al recibirlo en la mano. Y si se recibe al Señor con mayor humildad, como la del publicano, entonces tiene más fruto para nosotros ese sacramento. Continúo leyendo. Esta reverencia significa la comunión no de pan y bebida común, sino del cuerpo y la sangre del Señor, por la cual el pueblo de Dios participa en los bienes del sacrificio pascual. Bueno, voy a brincarme ese párrafo para ir más adelante. Por lo demás, con este modo de obrar que se ha de considerar ya común, se garantiza con mayor eficacia la distribución de la Sagrada Comunión con reverencia, decoro y la dignidad que convienen. A ver, atención, este es el documento en el que se concede el indulto para recibir la comunión en la mano, pero está dejando muy claro que la mejor manera es distribuir la comunión en la boca y que no se debe de cambiar. ¿Por qué? Dice, porque garantiza con mayor eficacia la distribución de la Sagrada Comunión con la reverencia, el decoro y la dignidad que convienen. ¿Por qué querría yo imponer a mis fieles? ¿Por qué un sacerdote querría imponer o promover entre sus fieles un modo de recibir la Sagrada Eucaristía que ponga en cierto peligro la reverencia, el decoro, la dignidad que convienen a la Sagrada Eucaristía? ¿Por qué? ¿Cuál razón pastoral es suficiente, es de peso para establecer o implementar una práctica litúrgica que puede dañar la fe de la Iglesia o que puede causar la falta de respeto, de reverencia debida a la Sagrada Eucaristía? ¿Cuál razón pastoral hay? Y dice, también es el modo más conveniente para tener finalmente con los mismos fragmentos del pan consagrado el cuidado diligente que la Iglesia ha recomendado siempre, también en la época patrística. El cuidado de los fragmentos del pan consagrado. Pero ya no se escuchan, vuelvo a decir, estas advertencias en las parroquias, incluso en catedrales, en donde se distribuye la comunión, la Sagrada Comunión de esta manera. Ahora, atención al párrafo siguiente. Por lo cual, habiendo pedido algunas conferencias episcopales y algunos obispos en particular que se permitiese en sus territorios el uso de poner en las manos de los fieles el pan consagrado, el sumo pontífice mandó que se preguntase a todos y cada uno de los obispos de la Iglesia Latina su parecer sobre la oportunidad de introducir el rito mencionado. Pues una mutación en cosa de tanta importancia que se asienta en una tradición antiquísima y venerable, además de tocar a la disciplina, también puede traer consigo peligro,
que se teme podrían surgir del nuevo modo de administrar la Sagrada Comunión, a saber, el que se llegue a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, o la profanación del mismo sacramento, o la adulteración de la recta doctrina. Bueno, si vemos el estado de la fe y la situación de la Iglesia en los países donde comenzó a distribuirse la comunión en la mano, las regiones protestantes de Francia, de Alemania, Holanda, ahí prácticamente la iglesia se está acabando, se está muriendo. No es que tengan las iglesias llenas, no saben qué hacer para tener gente. Por eso están tratando de aceptar todos los pensamientos de moda del mundo, todas las ideologías del mundo, para ver si así los fieles van a la iglesia. Y aún así se están muriendo. ¿Qué ha pasado en los países donde esta práctica se impuso ya hace décadas? No vemos una mayor reverencia en los templos a la Eucaristía. No vemos un mayor espíritu de adoración. No vemos un mayor amor a la Eucaristía. Al contrario, vemos falta de respeto, gente hablando por teléfono, usando el celular en misa, texteando, filmando, como si fuera un evento social, como si fuera un baile de bodas o algo así. Están filmando, toda la misa se la pasan grabando con su teléfono celular, sin poner atención a quién está enfrente. ¿Ha servido para que se conserve la recta doctrina? Ciertamente no. En Estados Unidos recientemente, esto se difundió mucho en círculos católicos, una encuesta en la que se ve claramente que la mayoría de los católicos en Estados Unidos no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía como lo enseña la Iglesia. Piensa que es una presencia espiritual, un símbolo, pero no verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice ahí que se hizo una consulta a los obispos. Aquí están las preguntas que se hicieron. Pablo VI, antes de publicar Memoriale Domini, que en realidad lo prepara la congregación del culto divino, pero antes de publicar Pablo VI este memorial, este documento, mandó consultar a los obispos del mundo con estas preguntas. Fíjense. Primero, ¿se ha de acoger el deseo de que además del modo tradicional se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? Atención, Plachet, 567 obispos dijeron Plachet, o sea, estamos de acuerdo en que también se permita distribuir la comunión en la mano. Non Plachet, o sea, no estamos de acuerdo, no nos gusta, 1233. Placet juxta modum, o sea, estoy de acuerdo bajo ciertas condiciones, 315. Y votos inválidos, 20. Bueno, aquí vemos que la mayoría de los obispos del mundo no estaba de acuerdo con que se permitiera. Pregunta número 2. ¿Place que se hagan antes experimentos de este nuevo rito en pequeñas comunidades con el consentimiento del ordinario del lugar? 751 obispos estuvieron de acuerdo, 1215 obispos dijeron no estamos de acuerdo con que se hagan estos experimentos. O sea, la mayoría de los obispos del mundo no estaba de acuerdo. Número 3. ¿Piensa que los fieles, después de una preparación catequética bien ordenada, han de recibir de buen grado este nuevo rito? 835 dijeron sí. Después de una catequesis, los fieles van a recibir de buen grado este nuevo rito. 1185, todavía la mayoría de los obispos dijo no estamos de acuerdo, no nos gusta esa propuesta de que se catequice primero y luego se dé la comunión en la mano. Dice, por las respuestas dadas se ve que la mayor parte de los obispos estiman que no se debe cambiar la disciplina vigente. Más aún, que el cambio sería dañoso,
tanto para la sensibilidad como para el culto espiritual de los mismos obispos y de muchos fieles. Ahora, vamos a lo siguiente. Así pues, teniendo en cuenta las observaciones y el parecer de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha encargado guardar el rebaño, como pastores de la Iglesia de Dios, de acuerdo con la gravedad del asunto y con el valor de los argumentos aducidos, el sumo pontífice ha decidido no cambiar el modo, hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. Ha decidido no cambiarlo. Para que vean, no hay ni en Memoriale Domini ni en documentos posteriores evidencia de que la Iglesia dé la misma aprobación, la misma promoción, la misma valoración a la distribución de la Sagrada Comunión en la boca y en la mano. Vuelvo a decir, cuando se menciona nada más así, la Iglesia permite la comunión en la mano y en la boca, así nada más, sin explicar más, no se está diciendo toda la verdad. La Iglesia manda que la comunión se dé en la boca y en algunos lugares concede un indulto para que se dé en la mano. Vamos a ver cómo se abusó de este indulto. Dice que el sumo pontífice ha decidido no cambiar el modo. Hace mucho tiempo recibido de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. En consecuencia, la sede apostólica exhorta calurosamente a los obispos, sacerdotes y fieles que se conformen diligentemente a la ley vigente y nuevamente confirmada, tomando en consideración el juicio dado por la mayor parte del episcopado católico, la forma empleada por el rito actual de la Sagrada Liturgia y también el bien común de la misma Iglesia. O sea, les dice a los obispos, no cambia y confórmense. O sea, sujétense a esta ley, que es dar la comunión en la boca. Ahora, muchos obispos desobedecieron, simplemente desobedecieron descaradamente al Papa Pablo VI. Lo desobedecieron. Cayeron en la fascinación de la moda, de la novedad, y desobedecieron al Papa. Esa es la verdad. Ahora, aquí va. Esto yo lo considero lamentable, pero bueno, así es la historia. Dice el Papa Pablo VI, dice, pero si el uso contrario, es decir, el de poner la Santa Comunión en las manos, hubiera arraigado ya en algún lugar, la misma sede apostólica, con el fin de ayudar a las conferencias episcopales a cumplir el oficio pastoral, que con frecuencia se hace más difícil en las condiciones actuales, confía a las mismas conferencias el encargo y el deber de examinar las circunstancias peculiares, si existen, pero con la condición de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía, como también de suprimir con todo cuidado otros inconvenientes. Miren bien, el Papa cedió a una práctica que se introdujo por desobediencia, y yo diría por pecado de muchos, porque sabían lo que estaban haciendo, pecado de clérigos grave, con una práctica contraria a lo que la Iglesia venía haciendo por más de 1000 años, en relación a lo más sagrado que tiene la Iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo real y verdaderamente presente en la Eucaristía. A esa desobediencia el Papa terminó cediendo, diciendo, donde ya está extendida esta práctica, que se comenzó a hacer ilícitamente, si la conferencia episcopal examina las circunstancias peculiares, si es que existen, puede pedir autorización a la Santa Sede. Pero dice, con la condición de que
de que se prevenga todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia. Yo creo que se puede probar por los hechos, casi en toda Hispanoamérica, y no sé si en todo el mundo, pero casi en toda Hispanoamérica, creo que he escuchado testimonios de mucha gente, se puede probar que no se tuvo este cuidado. No se tuvo el cuidado de que penetraran en los espíritus la falta de reverencia o falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía. Es evidente que no se tuvo el cuidado. No se hizo lo suficiente. Se hizo lo suficiente para implementar una práctica que no pidieron los fieles, que no estaba mandada por la Iglesia, que fue una moda, pero no se hizo caso al Papa de cuidar que no se extendiera la falta de reverencia. Vean las iglesias, los domingos, cómo se porta la gente allí. Parecen mercados antes y después de la misa, parecen mercados. En cuántas iglesias, no solamente fuera de la liturgia, sino dentro de la misma liturgia, todo se centra en la asamblea y no se promueve la reverencia, la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo se comporta la gente. Es claro que no se puso el cuidado que se debía poner. Ya los sacerdotes no llaman la atención, porque si llaman la atención van y los queman con el obispo y el obispo les da una buena regañada por no ser pastorales, por no ser pacientes. Impera la irreverencia en muchas iglesias donde está presente Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, sobre la autorización dice así: ahora bien, en tales casos, para la debida ordenación del mencionado uso, las conferencias episcopales, previo un prudente estudio, tomarán los oportunos acuerdos en votación secreta y por 2/3 de votos. A ver, que quede claro, estas indicaciones eran solo para aquellos lugares donde la práctica ya se hubiera extendido antes por desobediencia. No era para empezar a implementar esta práctica en lugares donde no la había, que es uno de los puntos principales de Monseñor Laice en su escrito, en su investigación. O sea, Pablo VI no dijo: los que quieran implementar la comunión en la mano en su país, sigan este camino. No. Dijo: donde haya esta práctica ya generalizada, se pueden dar estos pasos para regular esa desobediencia, yo creo que con la idea de ponerle límites, aunque es obvio, no funcionó. Lo que funcionó fue lo otro, fue una promoción. O sea, este documento se entendió y se vendió como una promoción de la comunión en la mano. Por eso, yo digo que hay las 3D que tienen que ver con la implementación de esta práctica, la imposición de la comunión en la mano en nuestro tiempo. Dolo en el sentido de engaño, no me refiero en un sentido jurídico, pero dolo también significa engaño. Dolo, desobediencia y debilidad. Esas 3D, dolo, desobediencia y debilidad, tuvieron que ver para que en muchos lugares se implementara una práctica contraria a la praxis litúrgica en toda la Iglesia Católica por más de 1000 años. Esto es terrible. Esto es gravísimo. Dolo, porque engañaron, porque empezaron a decir: la Iglesia ya lo permite, vamos a seguir este camino, nada más, es cuestión de que los obispos nos pongamos de acuerdo, de que solicitemos el permiso a Roma, Roma lo concede y ya queda establecido para todos. Ese es un engaño. Dolo, engaño, es decir, como ya lo repetí varias veces, la Iglesia manda que la comunión se dé o en la boca o en la mano, o la Iglesia promueve la comunión en la boca o en la mano. No, ese es dolo, ese es engaño. No me refiero en un sentido jurídico, pero es un dolo en el sentido de engaño.
Desobediencia, porque así empezó. Debilidad, porque muchos pastores, yo digo, lamentablemente el Papa Pablo VI también cayó en esta debilidad porque finalmente permitió una desobediencia. Algo que comenzó por desobediencia, en lugar de poner disciplina, lo permitió. Pero luego obispos fueron débiles porque cedieron a la presión de su conferencia episcopal, tal vez, y terminó siendo una práctica generalizada donde no la había a partir de Memoriale Domini. Cosa que para nada, leyendo el texto, queda claro que para nada era la intención del Santo Padre. El Santo Padre dijo, se mantiene la forma de dar la comunión en la boca, y les dijo a los obispos, sujétense a eso, confórmense a esta norma, pero no lo hicieron. Ahora, ¿qué había que hacer? Donde ya la práctica estaba extendida por desobediencia, como una forma tal vez de control de daños, se permitía que las conferencias episcopales primero hicieran un estudio para ver si realmente la práctica era extendida o no. Tomaran oportunos acuerdos en votación secreta y por 2/3 de votos, o sea, tenía que haber mayoría de 2/3, acuerdos que luego han de presentar a la Santa Sede para necesaria confirmación, remitiendo anexa una exposición precisa de los motivos que han llevado a tales acuerdos. La Santa Sede ponderará cuidadosamente cada caso, teniendo en cuenta la unión de las varias iglesias locales entre sí y la de cada uno con la Iglesia Universal, para promover el bien común y la común edificación y para el aumento de la fe y de la piedad que brota del ejemplo mutuo. Esta instrucción, compuesta por mandato especial del Sumo Pontífice Pablo VI, ha sido debidamente aprobada por él mismo en virtud de su apostólica autoridad el día 28 del mes de mayo de 1969. Él dispuso también que se notificase a los prelados por medio de los presidentes de las conferencias episcopales. Bueno, ahí está Memoriale Domini, y ahora quisiera que volviéramos aquí al documento de Monseñor Laice. Allí dice: Roma, día 28 del mes de mayo de 1969, Beno Cardenal Gut, prefecto, y Annibale Bugnini, secretario. Annibale Bugnini era el secretario de pues esa comisión, bueno, de la congregación, que ahora sería como el dicasterio para el culto divino. Annibale Bugnini, déjenme lo pongo por acá, vamos a pedirle a Monseñor Laice que nos dé permiso de poner a este otro hombre. Ahí está Annibale Bugnini con el Papa Pablo VI, el hombre que dirigió el concilio o la comisión para la aplicación de la reforma litúrgica en los años, bueno, desde el tiempo del concilio Vaticano II y en los años posteriores. Annibale Bugnini, ya por muchas fuentes serias se ha sabido que era un masón, estuvo vinculado a la masonería. De hecho, el mismo Pablo VI, que primero le dio toda su confianza, que le dio bastante autoridad, bastante libertad para que hiciera este hombre lo que quisiera, terminó mandándolo como nuncio a Teherán, Irán. A un hombre de su confianza, cercano, de pronto lo manda a Irán como nuncio apostólico. Él no era un diplomático de la Santa Sede, era un liturgista. ¿Por qué mandas a un liturgista como diplomático a Teherán, Irán, donde casi no hay católicos? Obviamente era una promoción para la remoción. O sea, era una manera de sacarlo de Roma.
Y el padre Moore nos ha contado en su historia, que ya en muchos canales él ha presentado también acá en el nuestro, que hubo una acusación fundada presentada al Papa Pablo VI de que Bugnini era masón. Lo que sorprende es por qué no se revisó, por qué no se replanteó toda la cuestión de la reforma litúrgica si estuvo a cargo de un hombre vinculado a la masonería. Eso sí sorprende. Qué bien que se le haya removido y se le haya mandado a Irán, pero qué mal que el daño ya estaba hecho y no se hizo nada para repararlo. Pues ahí andaba Bugnini. Bugnini de algún modo tuvo que ver también con este permiso que se concedió, este indulto, porque en aquel momento era un hombre de mucha confianza del Papa Pablo VI.